Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Arián, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a realizar este maquillaje de Catrina súper fácil y bastante rápido. Así que empezamos con el video. Lo primero que vamos a hacer es hidratarnos nuestra piel, así sea un maquillaje artístico el que vamos a realizar. Es importante que hidratemos nuestra piel siempre. Yo estoy utilizando este producto de Neutrogena, ya saben que me gusta mucho porque no me deja la piel oleosa ni grasosa. Voy a estar utilizando esta base de Maybelline que es de alta cobertura porque, como ya saben, o bueno, si no lo saben, mi esposo es fotógrafo, él es quien me realiza absolutamente todas las fotos que están en mi Instagram. Les voy a dejar por aquí su usuario y también mi Instagram para que puedan ir a seguirme. Vamos difuminando la base en todo nuestro rostro. La verdad que esta Catrina va a quedar muy bonita y muy fácil. Va a ser una Catrina glam porque voy a estar utilizando unas piedritas. Bueno, ya van a ver en el video, no les voy a spoilear. Con un delineador negro o un lápiz vamos a ir haciendo el círculo que son los hoyitos de la Catrina. No es necesario que el borde nos quede perfecto porque lo vamos a decorar con piedritas, pero sí necesitamos hacer este paso para que nos sirva de guía al momento de pintarlo. Para rellenar los hoyitos voy a estar utilizando estos Aquacolor que sirven para realizar maquillaje artístico. Tomaré el color negro y lo voy a activar con agua. Estos productos siempre tienen que activarse con agua. Y con una brochita voy a estar dibujando todo el borde y rellenando todo el círculo. Si es que no consiguen este producto o es muy complicado para ustedes encontrarlo, no se preocupen que también pueden realizarlo con sombra negra. Lo único que tienen que hacer es aplicar corrector en todo el círculo y luego aplicar la sombra. Y listo, va a quedar igual de bien. Con un lápiz negro vamos rellenando todas las partes donde no hemos utilizado el Aquacolor, incluyendo la línea de agua. Voy a completar el otro ojito en cámara rápida. Con el mismo lápiz negro vamos a dibujar la nariz de esta forma. Ahora vamos a rellenar con el Aquacolor. Ya saben, si no tienen este producto pueden utilizar corrector y sombra negra. Voy a utilizar este delineador blanco para hacer la línea de la boca. Les recomiendo hacerlo con un lápiz claro porque si se equivocan va a ser más fácil de corregirlo. Hacemos esta curva y luego nos vamos en dirección hacia la oreja. Y también hacemos lo mismo del otro lado. Una vez que ya tenemos listas nuestras guías, vamos a pasar el delineador negro. Voy a utilizar la sombra negra de esta paletita
Y vamos a ir aplicando poquito a poquito por debajo de la línea. Difuminamos poco a poco para crear este degradado. Quizás esta sea la parte que es un poquito más complicada en el sentido de que nos va a tomar un poquito de tiempo porque hay que difuminar bastante bien para que nos quede este degradado perfecto. Ahora voy a hacer el otro ladito en cámara rápida. No se olviden que voy a estar preparando más contenido para esta temporada de Halloween, así que suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan mis nuevos videos. Voy a utilizar esta paletita, pero solamente el tono blanco para darle un detalle a la línea. Lo vamos haciendo de esta forma. Esta es la parte que más me gusta, donde vamos a decorar todo nuestro maquillaje con perlitas. Vamos a ir pegando las perlitas uno por uno, no necesariamente tienen que ser de este color, ustedes pueden ponerle su toque, pueden hacerlo de cualquier otro color o cualquier otro tipo de piedrita que consigan. Con mucha paciencia vamos pegando uno por uno. Estas no necesitan pegamento porque son adhesivas, lo que hace más fácil su aplicación. Aquí ya tengo listo el otro ojito, ahora voy a empezar a decorar la parte de la frente. Voy a hacer estos adornos haciendo referencia a los arabescos que suelen tener las catrinas, pero lo voy a hacer con estas piedritas. Voy a colocar el proceso en cámara rápida porque solamente es colocar las piedritas. Si no tienen estas mismas, no se preocupen, pueden utilizar las que tengan en su casa o las que puedan conseguir, ya sea de cualquier forma o cualquier color. Dejé los labios para el final porque todavía no había cenado. Voy a hacer unos labios bastante sencillos para que no se compliquen y lo puedan realizar. Primero los delineo y luego lo relleno con el labial. Con la misma pintura negra que usé en los ojos o también puede ser un delineador negro, vamos a dibujar las líneas. Empezaré la primera línea dibujándola en el centro de mis labios. Y luego continuaré dibujando las demás líneas. Y por último voy a decorarlo con unas perlitas plateadas. Aquí ya terminé de colocar las piedritas y es así como quedó el maquillaje. La verdad que está bastante fácil y rápido. Miren esta coronita o diadema, le da bastante vida al maquillaje. Pronto les subiré un videíto del paso a paso de cómo lo realicé. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita porque voy a seguir haciendo más material y mucho más tutoriales para este 31 de octubre. Nos vemos. Chao, chao.